Ayer mismo estábamos pasando por nuestra memoria los momentos más felices de aquellos que estamos más cerca de partir que de quedarnos en este planeta Tierra. Para muchos, seguramente, el archivo le permite revivir una historia que no conocieron. Para otros, que fuimos partícipes de aquel tiempo, nos permitió sumergirnos en los recuerdos y en la memoria selectiva. Pero la realidad es otra, y es la única verdad. Y en esta Argentina de hoy, del posperonismo, que es casi el regreso al preperonismo, tenemos, hace mucho tiempo lo venimos sosteniendo, un grave problema porque estamos viviendo en una democracia fraudulenta donde uno de los tres poderes, la justicia, es verdaderamente lamentable. Ayer, después que le habíamos comentado incluso días pasados que el presidente había hablado con el primer ministro holandés, tomaron una determinación en el exterior de denunciar a la empresa Vicentín por estafa. Después vamos a ampliar. Simultáneamente a esto que estamos contando, dos testigos plantados e inventados por la inteligencia de la ex-CIDE, de la actual AFIP, en la época de Gustavo Arribas, terminaron confesando que habían mentido para movilizar y cambiar a un juez a pedido del gobierno de Mauricio Macri. Simultáneamente a esto, un helicóptero utilizado por María Eugenia Vidal y por la gente de la provincia de Buenos Aires, totalmente floteado con los distintivos de la provincia, que fue alquilado por el gobierno del macrismo, apareció en Paraguay vinculado al narcotráfico. Sigue estando pintado con los colores de la policía de la provincia de Buenos Aires. Si seguimos avanzando, nos encontramos con una enorme cantidad de irregularidades, todo el tiempo pasando de una forma o de otra por la cuestión de la justicia. Ni que hablar de quienes se dicen ser mapuches, que una etnia que no existe, que son araucanos chilenos disfrazados después de una masacre que hicieron cruzando la cordillera, fomentada y manejada desde Londres en ocupación de tierras. Pero si seguimos, la pereza, la demora, sea del gobierno, sea de la justicia, por desalojar a aquellos que ocupan lugares que no le corresponden, y la injusticia social de aquellos que dicen no tengo dónde vivir y quiero estar en algún lugar, porque tampoco le ha resuelto a la sociedad esa parte. Vivimos una realidad muy diferente. Y entonces, ¿cómo se puede preguntar uno mismo en qué momento empezó la catástrofe? ¿En qué momento la Argentina potencia, que era casi, el paso ya se había dado, era un ratito que faltaba, se empezó a destruir? Bueno, no hay ninguna duda que el golpe del 55 apareció para conseguir ese objetivo. Por eso lo bancaron desde afuera, y por eso Winston Churchill dijo que después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial para los ingleses, lo más importante había sido la caída de Perón. Pero esto es pasado, y el futuro inmediato para 45 millones de argentinos es muy complejo, porque cuando hay mora en la justicia, cuando hay demora, no hay justicia. Pero además, cuando se tarda tanto para hacer cosas, todo empieza entonces a descomponerse. Miren, recuerden ustedes que todos los diarios durante la época del gobierno pasado hablaban de la ruta del dinero K. Y todo esto arrancó cuando había que movilizar y sacar a Sebastián Casanelo de juez de una causa para poner a alguien que le fuera más sensible y más manejable al macrismo, y entonces aparecieron dos personajes que supuestamente, Gabriel Corizo y Carlos Escocino, que habían sido testigos, supuestamente ellos, de una reunión de Cristina Fernández en la residencia de Olivo con Casanelo. Casanelo dijo, yo no la conozco a Cristina, nunca estuve con ella, nunca hablé por teléfono con ella, pero lo evitaron, y los diarios publicaron, para inhabilitar a Casanelo, publicaron la reunión de Cristina y Casanelo,
pone en jaque la decisión de la justicia, etcétera, etcétera. Y lo reemplazaron a Casanero. ¿Sabe qué terminó esto? Aceptaron Corizo y Escocino, que son agentes del AFIN y que mintieron. Es decir, que fueron falseando la realidad porque había que mover a un juez. Y esto lo hizo Mauricio Macri, acompañado de Gustavo Arriba, su amigo del alma con el que hacían compra y venta de jugadores y se quedaban con alguna diferencia, como el caso de Tevez cuando se lo vendieron al Corinthians, plata que no entró a Boca y sí al bolsillo de Mauricio Macri. Entonces, cuando uno ve que estas cosas pasan, y cuando uno ve que la misma prensa canalla que hizo el escándalo hoy lo ignora y no lo publica, estamos en un verdadero problema. Pero cuando a esto le sumamos que el primer ministro de Holanda le preguntó a Fernández, ¿qué pasa con Vicentín? Porque de la deuda de Vicentín de 1.400 millones de dólares, 500 millones son con bancos extranjeros y mayoritariamente con bancos holandeses, el 50% de la deuda, Fernández le dijo, bueno, yo quise salvar la empresa y no me dejaron. Y entonces, el primer ministro de Holanda ya le dijo a los bancos holandeses, actúen porque el presidente me dijo que no lo dejaron salvar la empresa, por lo tanto va a la quiebra y por lo tanto hay que actuar con rapidez. Y acá en el medio de todo esto, hay un juez que puede ser muy honesto, yo no sé, no lo discuto porque no lo conozco, el juez de Reconquista, y el juez de Reconquista ha hecho todo lo posible para entorpecer porque le ha creído a esa movilización, porque le ha creído al grito de la gente que no se quede el Estado con la empresa Vicentín. Bueno, señores, va a la quiebra. Y lo que es más grave, que hay acreedores extranjeros con 500 millones de dólares que van a ser parte de la principal agroexportadora cereal de Argentina, porque total no dejaron actuar al gobierno nacional y porque además se actuó mal, y lo dijimos en el primer momento con la decisión que se había tomado. Y así estamos todo el tiempo, y así estamos sin terminar de entender qué nos ocurre, y entonces nos metemos lentamente en la destrucción de todo lo que corresponde a la participación ciudadana en una sociedad que está absolutamente desordenada y que no tiene, créamelo, ninguna posibilidad de reconstruirse porque ha avanzado la contracultura de una manera increíble. Y además, so pretexto de que existe una imaginaria libertad que todos disfrazan de libertad de prensa y es mentira, porque no existe, y lo dije siempre, existe libertad de empresa. Esa libertad de empresa le ha permitido a una prensa instalar todo el tiempo lo que se le ocurre. Y nunca nadie le pidió cuentas para decir por qué se miente tanto y durante tanto tiempo. Nunca nadie lo hizo. ¿Saben por qué? Porque además ponen los jueces, porque además pone la Corte Suprema. ¿Y saben por qué? Porque además ponen los ministros de Economía. ¿Y saben por qué? Porque el editor de una empresa periodística se le dio el gusto de decir un día que el puesto de presidente era un puesto menor, que él tenía un puesto más importante porque con una tapa de Clarín sacaba y ponía presidentes. En esta Argentina que pasan estas cosas, nosotros no podemos tener ilusiones, porque estamos cargados de dudas y de problemas. Y como hay que resolverlos, y como se hace dentro del mismo sistema, y como en ningún país de la tierra, en ninguno, créamelo, una empresa que le debe al Banco Nación de ese país le permiten que la justicia haga lo que hizo con Vicentín, solamente pasa aquí, porque además la demora en todas las cosas hacen que estemos todo el tiempo cuestionando porque nadie le cree a los jueces, porque lamentablemente en la Argentina se inventa primero las trampas y después se hacen las leyes. Si no hay justicia en un país, es difícil construir todo lo demás. ¿Y sabe cuándo empezó la injusticia? Allá por 1930, cuando en el golpe de Hipólito Yrigoyen la Corte Suprema convalidó ese golpe de Estado. ¿Y sabe cuánto continuó la justicia? Cuando 19 personajes tuvieron la ocurrencia, ellos, de decir no va más la Constitución del 49. No eran jueces, eran usurpadores del poder, presidente, vice y ministros,
que dijeron es caduca la Constitución que había votado el pueblo argentino a través del voto eligiendo a los convencionales constituyentes. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? La convalidó. ¿Y saben cuándo es fraudulenta? Cuando los jueces juraron por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución Nacional, y Alfonsín, en lugar de liquidar esa situación, los confirmó. ¿Y saben cuándo es fraudulenta? Cuando esos mismos jueces no asentaban los habeas corpus por los desaparecidos y terminaron sentándose en la Corte Suprema, como Zaffaroni. Entonces, estamos parados frente a una irrealidad. Nos venden todo el tiempo una realidad que no existe. Y entonces se hace muy difícil, todos los días, a la mañana, tratar de explicar la otra verdad, la que a ustedes no le cuentan, y hacer un gran esfuerzo para no amargarle el día al que está escuchando. ¿Cómo hacemos para contarle la verdad y no amargárselo? ¿Cómo hacemos para que el que está del otro lado reaccione para cambiar esta realidad? Si no tienen ejemplos, si no tienen dónde agarrarse, si no saben en realidad a quién creerle. Porque además hay falsedad ideológica en la conducción política y además estamos perdidos donde todos se mezclan porque lo único que les importa, da la sensación, es resolver los políticos sus problemas personales y no los problemas del conjunto. Y cuando aparece alguno que quiere resolver los problemas del conjunto, tiene trabas, tiene problemas, se cansa, se aburre y termina yéndose. En esta sociedad, así como está, tenemos que reaccionar de abajo para arriba, porque solamente el pueblo puede salvar al pueblo, y como se sabe y se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, debemos escuchar a nuestro pueblo en su queja, pero también tratar de marcarle el sendero al pueblo para cambiar esta realidad. Alguna vez gritaba a la gente desesperada que se vayan todos, que no quede uno solo. ¿Sabe qué pasó? Se reciclaron todos y volvieron todos a sentarse. ¿Usted escuchó que algún senador, algún diputado, algún gobernador, algún ministro haya dicho en plena pandemia me voy a restar, aunque sea honoríficamente, del sueldo un porcentaje? No, no lo escuchó. ¿Usted escuchó que haya un sacrificio de los más poderosos que digan no esperemos que saquen una ley, nosotros vamos a contribuir para los más humildes? ¿Lo escuchó? No, no lo escuchó. En esta sociedad de injusticias, el recuerdo de Perón es una gran bandera, pero es el pasado, no está más Perón. Y la realidad es esta, la que vivimos hoy. Por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo para que la gente sepa qué era la vida con Perón y para aquellos que lo desvirtuaron encuentren en ese camino errado en que llevaron al mundo y a la sociedad el preguntarse qué hubiera pasado si lo hubieran dejado gobernar. Esos 18 años de proscripciones, la Argentina se sentaba en el club de los poderosos, porque teníamos el desarrollo atómico y no quisimos usar la bomba atómica, porque era una decisión política. La podíamos hacer, porque conocíamos el desarrollo atómico. Era por fusión un sistema, y el otro sistema era el que teníamos nosotros, y decían que no servía. Resulta que 40 años después dijeron, cualquiera de los dos sistemas se llega a la bomba atómica. Bueno, ¿para qué hablar de tantas cosas que pudimos tener y que las acariciamos y no las hicimos? La Argentina de hoy tiene otra realidad. Depende de usted, de mí, de nosotros, que entendamos que tenemos que cambiar en conjunto, porque nadie va a hacer por el pueblo lo que el pueblo no esté dispuesto a hacer para cambiar el sistema.